muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela Martínez y les doy la bienvenida a este espacio que, como lo dijo muy bien Lina, este es un espacio para ustedes. Queremos que se lleven la información muy concreta y muy, digamos que muy valiosa para el uso de estos gases en la industria gastrobar y que lo puedan aplicar en sus operaciones con la mayor seguridad del caso. Entonces, un poquito presentándonos. Yo trabajo como ejecutiva comercial en Air Liquide hace 4 años y mi trayectoria de hecho empezó como ingeniera de procesos en la planta de producción que tiene Air Liquide de Tocancipá. Entonces digamos que tengo un poquito de conocimiento ahí de cómo producimos la molécula de CO2 y bueno, vengo con la intención de que ustedes disfruten este espacio y por favor siéntanse libres de poder hacer cualquier pregunta que les vaya surgiendo en el camino. Lini, si quieres, te presentas. Sí, entonces yo soy la gerente de HSQ para Air Liquide, llevo 8 años en la compañía, he estado en los diferentes procesos, en la planta de CO2, en la parte medicinal que tenemos, que no vamos a hablar mucho. Soy ingeniera química y química de profesión, tengo un magíster en administración, entonces lo que les decíamos, la idea realmente acá es generar este espacio para ustedes, para aclarar todas las preguntas que tengan y vuelvo a decir, la idea acá es que nos vayamos con un conocimiento un poco más profundo en temas de aplicaciones y en temas de seguridad para estos gases. No es tenerles miedo, pero es saber cómo los debemos manejar para garantizar que todos, tanto nuestros clientes como nosotros y nuestros empleados, estén seguros y lleguen a casa tal cual salieron. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces un poquito de lo que vamos a ver hoy. Queremos iniciar este espacio hablando un poquito de seguridad. Como es acostumbrado, la seguridad para nosotros es primero. Entonces vamos a entrar un poquito en el detalle de algún issue de seguridad y queremos que ustedes de pronto nos ayuden participando. Em, Después vamos a entrar en el detalle de cuáles son esas propiedades de estos dos gases, dióxido de carbono y nitrógeno, y cuáles son esos usos que le estamos dando en la industria de alimentos y gastrobar. Y por último, algunas propiedades y manejo seguro de estos dos gases. Entonces, bueno, entrando un poquito acá en materia, vengo a contarles un contexto y si alguien quiere participar, por favor, levante la mano. Quiero preguntarles a ustedes qué creen que pudo haber pasado. Bueno, este contexto ocurrió en Argentina. Un cilindro de dióxido de carbono de aproximadamente 10 kilos puso en alerta a las autoridades y esto fue realmente porque el cilindro perforó el vehículo en el que era transportado. Si ven en la parte superior se ve este hueco que perforó completamente la camioneta y justo salió disparado hacia un hogar. Entonces atravesó rejas, atravesó ventanas, atravesó paredes. Afortunadamente en este suceso no se registraron ningún heridos ni nada por el estilo, pero el suceso de por sí causó gran conmoción. Entonces acá quiero preguntarles ustedes qué creen que pudo haber pasado, por qué esto ocurrió. A ver, alguien que quiera de pronto dar una opinión sobre qué pudo haber pasado en este caso. Buenos días. Buenos días. No Hola puedo ver. Néstor. Ah, Néstor, adelante. Ya me ven. Sí, señor. Creo que fue un mal manejo del cilindro. Seguramente estaba en el vehículo, no estaba asegurado el cilindro, se cayó, se desvalvuló y pues por la misma presión del cilindro salió disparado. muy bien, muy buena tu opinión, muchas gracias, Néstor. Y efectivamente, estas cosas pueden pasar y de hecho pasan por algo. Porque una válvula, por ejemplo, de un cilindro se desvalvula o se sale de su lugar o ocurre una liberación de presión a través de esa válvula que causa este tipo de incidentes. Entonces, justo eso es lo que queremos prevenir y esto es un tema que realmente
es de suma importancia porque estos gases normalmente se manejan es en cilindros o hay otro tipo de tecnologías y otros equipos, pero la mayoría se manejan en cilindros en las industrias, en los locales donde tenemos el uso de estos gases. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar este riesgo? Y realmente esto empieza desde la cadena de trazabilidad que se le da al cilindro. Entonces, primero, digamos que el cilindro debe tener sus registros al día, sus pruebas hidrostáticas, su regulación y calibración de los equipos y de los componentes. Asimismo, se debe manejar como una trazabilidad, cuál ha sido como ese registro por lotes de el momento de llenado, con qué cantidad se llenó. Digamos que ahí entra a jugar varios aspectos. Estos cilindros no tienen una presión despreciable. De hecho, estos cilindros pueden manejar entre 200, 300 bares que pueden causar esto. Entonces, imagínense si este cilindro hubiese topado a una persona. Perfectamente puede ser un caso de vida o muerte, básicamente. Entonces, esto es supremamente importante porque si bien el uso del gas bien controlado y bien manejado tiene unos resultados maravillosos, también es importante asegurar esta parte, primero que todo, de la seguridad del cilindro y dónde estamos conteniendo este gas. Entonces, bueno, muchas gracias por la participación. Siguiendo un poquito, entonces, queremos darles estos tres panoramas. Entonces, queremos mostrarles cuál es ese uso que se le da a estos gases, los riesgos con los que tenemos que lidiar y que tenemos que minimizar al máximo cuando entremos en contacto con ellos, y asimismo cuál es el objetivo, y hoy aprenderemos a cuáles son esas técnicas y cómo podemos dominar correctamente estos riesgos o controlar más bien. Bueno, entonces aquí queríamos empezar un poco con la teoría de que por qué esto funciona así y de dónde salen estos gases. Entonces, si sabemos, el nitrógeno hace parte y el dióxido de carbono hace parte de estos gases que existen, que coexisten con nosotros en la atmósfera. Y digamos que estos gases tienen particularidades. Son gases que son inoloros, incoloros y que hoy en día los usamos en la gastronomía moderna para crear texturas únicas y presentaciones espectaculares. Como bien lo dijo Ingrid en el inicio, vemos que ahorita se puso de moda entonces toda la parte de la cocina molecular y en la cocina gourmet de estos platos que son realmente atractivos visiblemente por este fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre detrás para que nosotros esto nos cautive visualmente? Y bueno, entonces esto es algo muy interesante porque estos gases tienden a cambiar de estado físico dependiendo de las variables de presión y temperatura. Entonces, básicamente en la industria lo que hacemos para producir estos gases es una combinación de estar moviendo presiones y temperaturas y jugando con los estados de estos gases. Entonces, sabemos que si nosotros llegamos a cierta temperatura, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, si llegamos a una temperatura de menos 146 grados y tenemos una presión de 34 bares, vamos a tener un punto en el que ya tenemos el gas en estado líquido. Eh, Moviéndonos, digamos, hacia el dióxido de carbono pasa exactamente lo mismo, pero entonces al ser otro tipo de molécula tiene diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, yo voy a tener un punto específico que se llama el punto triple en el que yo tengo la molécula en un punto muy sensible para hacer un cambio de estado. Entonces, si me muevo de pronto un poco más en temperatura, puedo tener un estado líquido. Si me muevo un poquito más en presión, puedo ya pasar al estado de solidificación, a un estado sólido. O si me paso de pronto a algún otro punto en esa relación, me puedo pasar a un estado gaseoso. Entonces, lo que hacemos aquí para la producción netamente es jugar con estos puntos y llevar al gas a estos estados donde lo podemos manipular a nivel líquido y este estado líquido nos permite tanto para almacenamiento y transporte tener estas moléculas disponibles. Bueno, aquí moviéndonos un poquito más hacia la parte de cuáles son esos universos y para qué nos sirven. Entonces,
más que ya cuando tenemos estos gases en un estado líquido, que les comentaba que normalmente se manejan en este tipo de cilindros, podemos hacer muchas cosas y tenemos muchas aplicaciones. Aquí les traía un poco un collage de una cervecería que atendemos en Argentina, y quiero que noten cómo es más o menos este tipo de aplicación y cómo se mueve, porque si lo ven en la parte izquierda, está cómo se hace el recambio de estos cilindros. Entonces ven que son cilindros portátiles de muy fácil manipulación y que realmente es un conector de conexión rápida para hacer el cambio. Y con esto ya entonces las cerveceras artesanales pueden lograr como estos efectos interesantes en sus bebidas. Entonces, entrando un poquito, ¿qué tipo de aplicaciones y cómo se puede lograr esto? Entonces, esto todo es un universo de que más que bebidas carbonatadas, tenemos realmente un componente y un gas que nos ayuda en todo este efecto burbujeante y muchos efectos visuales. Entonces tenemos, por ejemplo, en la aplicación orientada a la carbonatación, por supuesto, este efecto que todos conocemos, burbujeante, refrescante, y que esto realmente permite a las bares, a los gastrobares, crear sus propias bebidas gaseosas, desde sodas artesanales y por supuesto, digamos que hay una variedad, una alta gama de posibilidades con las que se puede jugar y se puede carbonatar las bebidas. Encontramos cócteles carbonatados, tanto el barril como embotellados. Entonces, digamos que esta es la aplicación mucho más común, pero vamos mucho más allá de esto. Y es, por ejemplo, este efecto interesante que tenemos con la cerveza. Entonces, si ustedes van a un lugar en donde nos sirvan cerveza, cerveza artesanal, van a notar que ellos tienen este tipo de aplicaciones, y es porque el CO2 realmente le da un dulzor y le da una textura especial a la cerveza cuando se hace de forma correcta esta carbonatación. Entonces, ¿cómo logra el CO2 hacer esto? Básicamente se disuelve a alta presión este gas y a una baja temperatura en el líquido, y ocasiona que tenga una espuma de consistencia, y aún así también le da un toque organoléptico al dulzor que tiene la cerveza. Entonces, digamos, ellos pueden jugar con este contraste y con esta nivelación del CO2 para lograr tener sabores que puedan marcar una diferencia en el mercado. Entonces, esto es muy usual en las cervecerías artesanales y en estos sitios donde sirven, digamos que la cerveza carbonatada. Aquí, pasando un poquito a la gastronomía, también tenemos unos efectos bien interesantes. No sé si ustedes han escuchado, incluso han podido probar esta técnica de frutas carbonatadas, y esto es una técnica que se usa en la gastronomía molecular. ¿Cómo hacen esto? Esto consiste en someter frutas con alto contenido de agua, es decir, por ejemplo, uvas, sandías, cítricos, fresas, a un ambiente de alta presión de CO2, y esto hace que el gas se disuelva en los jugos. Entonces hay como una infusión del gas en el agua, y al morderlas se genera esta sensación de explosión de burbujas en la boca. Entonces es una aplicación bien interesante para esta parte de frutas. Bueno, aquí también digamos que asociamos a todos esos tipos de cócteles y platillos que se ven así como con nieblas, y aquí ocurre un fenómeno bien interesante. Perdón, aquí estoy viendo un chat, voy a abrirlo. Ah, no, perdón. Aquí ocurre un fenómeno interesante, perdón, no voy a volver. Eh, Perdón, acá. Y es que esta niebla que ustedes están viendo, por ejemplo, en la imagen, ustedes podrían pensar, bueno, eso es CO2 que se está viendo de esa forma. Pero aquí ocurre un fenómeno particular, y es que la humedad que tenemos en el aire se va condensando con el paso del CO2 en el ambiente. Entonces, a medida que esa humedad en el aire se va condensando, eso es lo que nos permite a nosotros visualizar la atmósfera de niebla. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es agua condensada del aire al paso del CO2.
Entonces, eso es algo bien llamativo, obviamente, para los comensales. Y esto se logra, este efecto se logra utilizando pellets de hielo seco. Entonces, un pellet es a donde cuenta una pastillita de hielo seco y este hielo seco está a menos 78 grados centígrados. Entonces, ¿qué es un hielo seco? Entonces, es el estado sólido del CO2. Entonces, cuando logramos un estado sólido del CO2, a esa temperatura podemos manipularlo y es sólido. Se le añade a una bebida y esto lo que hace es crear como esta atmósfera de niebla densa blanca que incluso se puede ir derramando. ¿Y por qué pasa esto? Ustedes de pronto, alguno tiene la idea de por qué, si el CO2 es un gas, ¿por qué no se va hacia la atmósfera o por qué no se escapa y ya? ¿Alguno que pueda de pronto comentar? Mayor densidad que el aire, ¿no? Justamente es eso. Entonces, el CO2 tiene esta particularidad y muchas gracias por el comentario. El CO2 es más denso que el aire. Entonces, al tener esta particularidad, digamos que tiene dos efectos, que entonces tiende a bajar y a acumularse en partes bajas, no a disiparse en el aire, sino a acumularse en partes bajas. Y esto, pues, bueno, perfecto, nos permite crear esta visualización del gas interesante, pero a su vez también puede suponer un riesgo y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí también vemos otros, por ejemplo, otros efectos visuales. Ya vemos, digamos que en platillos de alta gastronomía también utilizan el hielo seco como parte de esa aplicación. Y digamos que acá también puede ser empleado en infusiones rápidas. No sé si sepan, pero en el hielo seco en contacto con cualquier cosa, al estar a menos 78 grados, el enfriamiento es express, es instantáneo. Entonces, podemos crear tanto enfriamiento de copas y de implementos a muy rápidamente, como también se puede tener como esta infusión flash y esto se hace, digamos, teniendo en contacto algunas hierbas o algunas frutas que en contacto con el hielo seco tienden a capturar como estos aromas más volátiles sin necesidad de utilizar calor. Entonces, esto es una técnica que también se utiliza mucho a nivel gastronómico. Y ya digamos que orientándonos un poquito más hacia alimentos, la molienda criogénica también permite tener como un macerado o una molida de ingredientes delicados que son aromáticos como hierbas, especias, y este enfriamiento previo a la molienda consigue que se tenga un polvo fino sin tener una alteración del sabor y el color. Entonces, esto es un beneficio porque con otros métodos de molienda sí se puede cambiar estas características y estas propiedades. Sin embargo, al hacerlo de forma criogénica con CO2, se conservan las propiedades y no altera su sabor. Daniela, que hay una manito levantada. Por favor, no. Néstor, adelante. Tengo una pregunta. Tú mencionabas que en la cerveza el CO2 le agregaba dulzor a la comida, perdón, a la bebida. ¿Por qué ese mismo dulzor no lo transmite? Por ejemplo, en lo que acabas de mencionar en la molienda del grano. Ujú. Listo, muchas gracias por la pregunta. No es que transmita dulzor, lo que pasa con el CO2 es que al reaccionar con el agua se crea ácido carbónico y este ácido carbónico en boca tiene esa sensación de dulzor. Entonces, digamos que por eso, por esa reacción química que tiene con el agua, digamos que nosotros logramos percibir esas notas dulces. Sin embargo, en la molienda criogénica, los frutos o las especias o hierbas que se utilizan muchas veces son deshidratadas, entonces la reacción química que hay entre el CO2 y el alimento no logra ser tal para modificar esa percepción organoléptica. Entonces, ahí entra en juego qué tanto contenido de humedad tiene el alimento eh, para medir cómo es impacto en la percepción del dulzor.
No sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero también me surge otra duda también. Si bien al hacerlo con CO2, ¿no sería más fácil y más beneficioso hacerlo con nitrógeno, dado que el nitrógeno al ser inerte y mezclarlo y tener una temperatura mucho más baja que el CO2, pues digamos que la congelación o lo que se quiere hacer sería mucho más rápido y eficiente? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, estos dos gases en la industria alimentaria o la alimenticia se utilizan ambos en distintas proporciones. Entonces, por ejemplo, para el caso de la cerveza, esto no es CO2 es 100%. Entonces, a veces se trabajan mezclas que vienen cierto porcentaje de CO2 y cierto porcentaje de nitrógeno. Y esto lo que nos permite es tener como un efecto particular en esas propiedades organolépticas. Pasa lo mismo con esto. La molienda criogénica en muchos casos no es 100% CO2 o 100% nitrógeno, sino que se manejan en distintas proporciones. Para algunas aplicaciones suele ser 70% nitrógeno, 30% CO2, y en la medida en la que uno va cambiando esas proporciones, van cambiando esos efectos en la aplicación. Entonces, también se usa para estos casos. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias por las preguntas y bueno, entonces sigamos ya también dándole un poquito más de paso al nitrógeno. Estos dos gases de hecho son muy usados de la mano en la industria gastrobar, y es porque lo que les decía, combinados tienen un efecto magnífico. Aquí digamos que aplicaciones del nitrógeno y que probablemente ustedes hayan tenido la oportunidad de probar son estas cervezas o café que se denominan nitro. Y entonces, esto es un efecto bien interesante del nitrógeno en contacto con estas bebidas, porque el nitrógeno lo que hace es generar una especie de cascada de burbujas diminutas, llamémoslo así, como una difusión de burbujas diminutas y crea una espuma densa y con aspecto cremoso. Entonces, queda entonces la bebida con esa particularidad de verse cremoso, de verse similar como a un mousse. Y este resultado en boca, digamos que lo hace menos ácido, le quita el acidez a la bebida y también se percibe como un dulzor en este tipo de aplicaciones. Entonces, esto es muy, muy famoso para utilizarse en cervezas tipo stout. Bueno, digamos que hay una variedad gigante de cervezas a las que les queda bien esta aplicación. Y por supuesto también está esta parte de cold brew, que es este café que uno puede pedir y se lo sirven frío y con estas texturas. Entonces, para esas aplicaciones usualmente se genera como este contacto con nitrógeno al 70% y CO2 al 30%, que era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, esta aplicación es muy, muy famosa. Asimismo, pues el nitrógeno, bien conocemos que es un gas que se utiliza a muy baja temperatura. Normalmente lo podemos encontrar a menos 146 grados centígrados y digamos que ahí viene una variedad bien interesante de aplicaciones. Entonces entramos como en materia de gastronomía molecular, en donde podemos hacer helados y sorbetes al instante. Si ustedes pueden ver en este video, solamente tienen la mezcla líquida y al arrojarle un poco de nitrógeno líquido y mezclarlo, ya automáticamente se genera esa textura cremosa del helado, característico del helado. Entonces, esto es muy, muy famoso. Y ahí digamos que el efecto del nitrógeno es congelar esas partículas de humedad o de agua en el alimento y esas partículas quedan muy, muy pequeñas. Entonces les da como ese aspecto cremoso y sensación en boca cremosa y bueno, digamos que esa aplicación es bastante recurrente. Hay un efecto, y no sé si lo han visto, porque esto se volvió también como tendencia en algún momento, es de utilizar el nitrógeno para hacer congelamiento de algunos alimentos como palomitas de maíz o, digamos, masmelos, cosas que como que quedan bien congeladas al contacto instantáneo con el nitrógeno y comérselo. Entonces esto genera que
el nitrógeno se disipa en boca y genera como este efecto de atmósfera de aliento de dragón. Pero entonces aquí hay un llamado de precaución porque esto, digamos que lo vamos a ver más adelante, estos gases, digamos que tienen esas particularidades de tener efectos aislantes para aislamiento del oxígeno. Entonces, tenemos que tener precaución en ese tipo de aplicaciones. Bueno, y como les comentaba, también aquí se ve mucho el tema de congelamiento de hierbas y flores, para creación de polvos o tierras heladas. Aquí también se utiliza mucho ya en temas gastronómicos, toda la creación de polvos, tierras, que como que acentúan ese sabor de los alimentos en esta forma. Y asimismo también el enfriamiento de utensilios. Por supuesto que el nitrógeno al contacto con cualquier cosa, ya el enfriamiento es supremamente instantáneo por las temperaturas que manejamos con esto. Bueno, entonces ahora sí, entrando un poquito en la parte de riesgos, le voy a dejar a Lina que nos introduzca más en temas de riesgos para estos gases. Entonces, si quieres, Lini, no sé si no te estamos escuchando o yo no te escucho. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, después de escuchar todo esto que nos comenta Dani, de todas estas aplicaciones, creo que a todos nos dio ganas de probar algo de esto que mostrar. Pero viene un tema de seguridad. Entonces, todos estos gases tienen unas aplicaciones maravillosas, increíbles. Realmente, si alguno de ustedes no se provocó con las imágenes que veíamos, lo dudo, la verdad, pero tenemos que empezar a revisar cuáles son estas cosas que pueden generarnos impactos en la seguridad del consumidor o la seguridad de los empleados que utilizan estos elementos. Entonces, hoy vamos a ver tres. Entonces, la primera de ellas es el riesgo de asfixia. Tenemos acá un video cortito y quiero explicarles muy rápidamente cuál es el problema de la asfixia. Como todos sabemos, nosotros respiramos un aire que tiene un 21% de oxígeno. A medida que ese oxígeno empieza a disminuir en nuestro sistema, empezamos a tener efectos negativos en nuestra salud. Un poco lo que vemos en la gráfica que vemos aquí en la parte izquierda, cuando ese porcentaje de oxígeno empieza a disminuir, empezamos a sentirnos cansados, empezamos a sentirnos mareados, empezamos a tener unas pulsaciones aceleradas porque lo que está haciendo nuestro cuerpo es intentando conseguir oxígeno. Y una de las características que tiene tanto el dióxido de carbono como el nitrógeno es que desplazan el oxígeno en el aire. Ellos lo que hacen es mover ese oxígeno y retirarlo del lugar donde ellos están. Entonces, eso va a generar que la atmósfera que se crea es una atmósfera con menos oxígeno. Claramente esto va a depender de la concentración que tenemos, pero hay que tener cuidado cuando tengamos fugas, hay que tener cuidado si los sitios donde estamos sirviendo estas bebidas son completamente cerrados, sin ventilación, porque lo que vamos a hacer es remover el oxígeno que tenemos en estos lugares y empezar a aumentar las concentraciones tanto de dióxido de carbono como de nitrógeno, y lo que podemos empezar a ver dependiendo de la cantidad de nitrógeno o de CO2 que tengamos en aire, es que empiezan a bajar los niveles de oxígeno y podemos llegar a tener fatalidades. Entonces, si tenemos niveles tan bajos como del 3 al 5% de oxígeno, recuerden que estamos en promedio en 21%, la tasa de supervivencia de una persona es de 3 a 5 minutos. Si en un periodo de 3 a 5 minutos la persona no alcanza a respirar aire con oxígeno, puede morir. Entonces, es importante que lo tengamos dentro de nuestras consideraciones, que evaluemos muy bien los lugares donde estamos haciendo estas aplicaciones. Importante,
Si dentro de las aplicaciones tenemos unos consumos muy elevados de nitrógeno, de oxígeno, si nuestros clientes, nuestros empleados empiezan a manifestar que se sienten ahogados, que sienten que su corazón late mucho más rápido, podemos estar viviendo o incursionando en este riesgo de anoxia. Entonces, es importante garantizar la presencia siempre de oxígeno. Segundo riesgo, como veíamos al principio en ese momento de seguridad, tenemos el riesgo de explosión o de sobrepresión. Los gases como el nitrógeno, como el dióxido de carbono, usualmente los vamos a suministrar o a encontrar en cilindros. Y es importante conocer la presión a la que están. Entonces aquí en rojito ustedes van a ver que el nitrógeno lo tenemos más o menos en un promedio entre 200 y 300 bares. El dióxido de carbono en un promedio entre 50 y 60 bares. Para que nos llevemos una comparación, hoy en este momento aquí en Bogotá todos estamos sintiendo una presión de más o menos 0,80 y pico bares. No alcanzamos a sentir una presión de un bar. Cuando nos presionamos la piel, esa presión que nosotros sentimos alcanza a ser máximo, máximo, máximo de 2 bares, ¿sí? Ahora imaginen a lo que estaríamos sometidos en nuestro cuerpo con una presión de 50 bares. Ahora no digamos 200 bares, es una presión bastante, bastante alta que, como veíamos al principio, puede perforar paredes, puede perforar que puede ser una manipulación inadecuada, puede llegar a ser catastrófica. Entonces, para entender un poco qué cuidados debemos tener nosotros con los cilindros, tenemos que conocer qué encontramos nosotros en un cilindro. Entonces, siempre, siempre en todos los cilindros, cuando son adquiridos por marcas reconocidas, siempre van a encontrar una válvula protectora. Entonces, puede ser de esta forma como la ven, que es un poco planita, o puede ser mucho más redonda. Importante, nosotros no podemos eliminar, nunca jamás vayamos a quitar esa válvula. Es que me estorba, es que no me alcanza a caber, mejor la quito. No, por favor, eso no lo hagamos. ¿Por qué? Porque esta válvula está diseñada y está, o su función principal es garantizar que si por la razón que sea tenemos una caída del cilindro, esta válvula, esta guarda nos va a proteger la válvula de que la válvula se golpee. Recordemos que dentro del cilindro tenemos una presión muy alta, tenemos una presión almacenada que únicamente está controlada por esa valvulita, ¿sí? Si esa valvulita se llega a golpear, se llega a dañar, toda esa presión que está contenida en el cilindro se va a liberar. Y lo que vamos a observar es lo que vimos en el video, que cualquier cilindro se convierte en un proyectil. Entonces, importante nunca remover esa protección, está ahí por una razón. Segundo elemento que vamos a encontrar en un cilindro. Tenemos la válvula, que ya hablamos un poquito de ellas, y siempre vamos a observar un manómetro, que son los relojitos que usualmente vemos conectados a cualquier cilindro. Estos relojitos lo que nos van a mostrar es la presión tanto del cilindro o la presión que ya está después de esa válvula, después de un regulador, porque usualmente para algunas aplicaciones, no para todas, no utilizamos altas presiones, sino bajas presiones. Entonces tenemos un regulador que lo que hace es garantizar que la presión que tengo en el cilindro la baje un poquito para poder utilizarla de manera adecuada. Finalmente, el cilindro es importante que revisemos que los cilindros estén marcados, tengan sus pruebas hidrostáticas al día, que realmente los cilindros los adquiramos de fuentes confiables para evitar cualquier daño a futuro. ¿Listo? Si los cilindros no cumplen con ciertos protocolos de seguridad que los exige nuestra normatividad colombiana,
pueden en sí mismos ser un riesgo para todo el mundo, porque el cilindro, al ser de un material usualmente de acero, sí, tenemos también algunos de aluminio, pero principalmente de acero, el acero empieza a oxidarse. Y si no garantizamos que las pruebas hidrostáticas se den dentro de los tiempos que se tienen que dar, ese acero empieza a adelgazarse a tal punto que es probable que no resista la presión que está dentro del cilindro y puede estallar. Entonces, importante cuando adquiramos los cilindros, adquirámoslos siempre, siempre de fuentes confiables. Y pues finalmente el producto que tenemos dentro. Entonces, vuelvo, insisto, fuentes confiables. Garanticemos siempre que lo que yo estoy adquiriendo realmente sea CO2, realmente sea nitrógeno para las aplicaciones que vimos, ¿sí? Hay empresas, hay servicios que no están regulados que pueden empezar a realizar mezclas. Puede que se utilicen algunos cilindros que previamente fueron utilizados para otros gases, acetileno, oxígeno, que al entrar y mezclarse con gases como nitrógeno o como CO2, que posteriormente vayan a ser utilizados en la industria gastrobar, puedan generar un problema en la inocuidad de los alimentos. Entonces, siempre, siempre revisemos nuestros cilindros, confiemos en los proveedores que nos están dando, exijamos certificados para garantizar la seguridad y que todo lo que vimos previamente después no se vuelva algo que debamos lamentar. Tercer riesgo es el tema de quemaduras por frío. Entonces, como hablábamos y como nos comentaba Dani, estos gases tienen temperaturas extremadamente bajas, muy, muy bajas. El nitrógeno alcanza temperaturas de menos 195 grados, el dióxido de carbono de menos 56. Para que nos llevemos un estándar y una comparativa, el hielo, sí, el hielo, el agüita que uno saca para consumo, está a 0 grados. Y les hago la pregunta, si alguno de ustedes ha sido curioso y ha cogido un hielito y se lo ha puesto en la mano y ha cerrado la mano, quema. El hielo quema y uno usualmente lo que hace es soltarlo porque quema y duele. Ahora piensen, si el hielo nos quema la manito a 0 grados, ¿qué pueden hacer estos gases a menos 195 o a menos 56 grados? Entonces, acá algo muy importante y es también el por qué nos funcionan estos gases para estas aplicaciones, es también por esta baja temperatura. El agua, cuando se congela a baja temperatura y digamos a 0 grados, el agua tiene una forma de cristalización como en chuzitos, ¿sí? Él cristaliza de una forma que empieza a romper los tejidos. Por eso, cuando congelamos la carne, si alguno ha hecho la prueba de congelar la carne, de poner la carne fresca en el congelador, descongelarla, nunca va a tener esa misma textura. Y es precisamente porque cuando tenemos tiempos largos de congelación, el agua alcanza a formar esas estructuras cristalinas y esas estructuras lo que hacen es romper las membranas celulares, ¿sí? Tanto de los alimentos como de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces ustedes van a encontrar o escuchamos que las personas que hacen que escalan montañas, empiezan a tener necrosis en los dedos cuando se empiezan a congelar. Esto no nos va a pasar cuando estemos expuestos a dióxido de carbono o a nitrógeno, porque la congelación es tan rápida que los fluidos y que la agüita que hace parte de nuestro cuerpo no va a alcanzar a generar esa sensación de dolor por cristalización, sino vamos a dejar de sentir las partes del cuerpo. Y por eso es tan peligroso este tema de quemaduras por frío, porque usualmente no se sienten, no generan dolor. Cuando me doy cuenta que me quemé por alguna de estas sustancias, puede ya llegar a ser demasiado tarde y ya les voy a mostrar un video del por qué. Entonces, no va a haber sensación de dolor, sino que dejo de sentir. Y cuando me doy cuenta es que tengo una ampolla muy grande y
usualmente son quemaduras de tercer grado por pequeñas cantidades de este gas. ¿Listo? Les traigo un video que nos ayuda a entender un poquito esta congelación y este riesgo de quemaduras por frío para mostrarles visualmente lo que les estoy explicando. Entonces, todo esto que realmente nos permite crear texturas, crear nuevos sabores, crear nuevas formas en la industria gastrobar con estos gases, pueden también jugarnos en contra en el tema de seguridad si no hacemos las manipulaciones adecuadas. Entonces, como se vieron en el video, todos estos alimentos fueron expuestos a estas bajas temperaturas y lo que generan es una fragilización dentro del mismo material, se llama una cristalización, todo se vuelve como de cristal. Entonces, imagínense tener en contacto de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de nuestro rostro, estos gases lo congelan todo automáticamente. Y con un pequeñito golpe puede pasar lo que vimos en el video. Es como si todo se volviera de cristal, se rompe totalmente y poder devolver esto a sus estados iniciales es casi imposible. ¿Listo? Entonces, lo que nos funciona muy bien para generar nuevas texturas, nuevas formas, nuevos colores, nuevas tendencias, es algo que también tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando hacemos una manipulación. Entonces, ¿cómo evitarlo? Porque la idea es no tenerle miedo a estos gases. Realmente nos permiten muchas cosas, como lo veíamos antes, tenemos muchas aplicaciones, muchas formas de hacerlo. Lo importante es hacerlo de manera segura. ¿Y qué implica hacerlo de manera segura? Usualmente la presión viene acompañada por ruido. Entonces, es importante garantizar que cuando utilicemos nuestros cilindros, cuando expongamos a nuestros empleados, a nuestra gente a esto, revisemos si es necesario darles protección auditiva o no. Si lo vamos a utilizar en nitrógeno de forma líquida, pues este es un riesgo que no va a existir. Cuando les hablaba del tema de la asfixia, es importante también considerar el espacio donde estamos trabajando. Si es un espacio completamente reducido, sin cambios de circulación, es importante que podamos contar con detectores de atmósfera y garantizar que no vamos a tener un problema por falta de oxígeno. Cuando hagamos esas manipulaciones, importante validar si es necesario el uso de guantes criogénicos, porque ya vimos, cualquier contacto en piel no va a doler, va a dormir y después sale una ampolla grande. Entonces, revisar también si es necesario el uso de guantes o no. Un poco más enfocado hacia la industria. Sí, si vamos a manejar, si tenemos muchos cilindros, si tenemos un cuarto de cilindros, importante que siempre tengamos esa protección tanto para los ojos como en cabeza. La protección corporal siempre es importante. Si no vamos a tener los guantes, sí al menos tener una protección que evite que ese primer contacto sea directamente con piel. Y si vamos a manejar grandes cantidades de estos gases, o bueno, del nitrógeno o del CO2, tanto en estado líquido como en estado sólido, en los pellets que nos hablaba Dani, revisar si es necesario el uso de protección criogénica. Lo más importante acá en el día a día es que cuando utilizamos el nitrógeno, tanto líquido como el CO2 en pellets, que tiende a ser el uso más común, garanticemos lo que está acá resaltado, que los pantalones que utilizan nuestros empleados no den, o sea, que no tengan vueltas que se superpongan con los zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba, cuando las gotitas de nitrógeno caen al piso, porque caen, y
se introducen entre el pantalón y el pie, no los vamos a sentir, no se alcanza a sentir, pero sí ellos van a generar el mismo daño porque están a esas bajas temperaturas. Entonces es importante que garanticemos que no exista ese espacio entre pantalón y zapato donde se pueda introducir o un pellet de CO2 o una gotita de nitrógeno. Entonces, estas son como algunas medidas de protección que sugerimos, que recomendamos para que utilicemos. Y como les decía, la idea es no tenerle miedo a estos gases. Tenemos muchas aplicaciones, tenemos muchas formas de usarlos, pero siempre hagámoslos con cuidado y conociendo que los tres principales riesgos es el tema de asfixia, el tema de frío, fragilización por frío y el tema de explosión o de presión en los sistemas. Entonces, eso era un poco lo que queríamos compartir con todos. Abrimos un corto espacio para preguntas. Daniela, Lina, muchas gracias. Muy ilustrativa la presentación y creo que nos llevamos muy buenas recomendaciones, especialmente para las empresas o personas que hacen manipulación de estos gases en su cotidianidad. Preguntas, inquietudes, además de las ya planteadas en el curso de la teleconferencia, muchas gracias. ¿Alguna inquietud, comentario adicional? Creo que no. De todas Hay formas, si uno en el alguien, chat. Dice, la prueba hidrostática para los cilindros de CO2 es igual que la de los demás cilindros de 5 años. sí, es correcto. Ok. Y Néstor tiene la mano levantada. Tranquilo, Gracias, adelante. gracias Ingrid. Néstor, adelante. Gracias Ingrid. Tengo una pregunta que de pronto no fue pues mencionada durante la capacitación. Si bien el nitrógeno es pues no derivado, sino hace parte del aire, por un proceso de destilación fraccionada, pues se obtiene el CO2. ¿Cómo se obtiene? Para el uso, obviamente, en la industria alimentaria. O Gracias, sea, ni Néstor. siquiera responder. Sí, si quieres responder. Dale. Néstor, la producción de CO2, digamos que tiene varias etapas. El CO2 se puede obtener a través de combustión. Entonces, en nuestro efecto, por ejemplo, nuestra planta trabaja con una turbina que lo que hace la turbina es generar una reacción de combustión, es decir, genera un gas, lo llamamos feed gas, que esto es un gas de combustión que tiene alta concentración de CO2. Entonces, lo que hace nuestro proceso en general es, mediante esa atmósfera llena de CO2, ponerla en contacto con una mina. Y esa mina tiene el poder de atraer como si fuera un imán, únicamente el CO2, es selectiva a CO2. Entonces, todos los otros componentes que podemos llegar a encontrar en este flugaz van a seguir derecho y lo único que se va a quedar pegado a esa mina es el CO2. Entonces ya cuando tenemos una mina cargada de CO2, lo que hacemos es, haz de cuenta, ponerla a hervir. Entonces se pone a hervir y al ponerla a hervir, este CO2 sale disipado en forma de gas. Ya cuando lo tenemos en esta forma y solamente únicamente como aislado ese CO2, pasa a través de un proceso de purificación en el que se retiran varios componentes que pudieron haberse quedado como pegados de esa extracción. Y esta purificación nos permite ya tener un CO2 en calidad alimentaria del 99.995% de pureza. Y bueno, lo que les comentaba un poco ya para, digamos que tener ese gas en forma líquida, es un tema ya de compresión y de generar esas variables de temperatura y presión en la cual nosotros llegamos hasta el punto líquido ya para tener el gas listo para almacenarse en forma líquida y para transportarse también en forma líquida. Ese es más o menos el proceso de cómo generamos el CO2 para consumo alimenticio. No sé si
respondí bien la consulta. Sí, ok, me queda claro, pero digamos, cuando se usan por medio de combustión, por medio de fertilizantes, ¿ese CO2 también se puede usar para el uso de la industria alimenticia o ya ese es otro proceso diferente? El CO2 puede venir de distintas fuentes, como lo mencionas. Tenemos esta fuente de combustión con gas natural, que es la nuestra. En el tema de fertilizantes, digamos que va a jugar esa fuente, porque entonces puede venir tanto de fuente de biomasa, que son entonces quema, por ejemplo, de madera o, digamos, producto de estos fertilizantes. En todos estos casos y según esa fuente vamos a tener distintas composiciones del flugaz. Entonces, digamos que el proceso de purificación va a ser en mayor medida más complejo o menos complejo de acuerdo a esa fuente. En el caso de los fertilizantes, muchas veces el proceso de purificación tiende a tener mucha complejidad y por ende ser muy costoso, por lo que ese tipo de fuente no es apta para generar un CO2 alimenticio. Normalmente ese CO2 que se puede lograr obtener de esa fuente tiende a ser un CO2 con menor calidad, por decirlo de alguna manera, menor concentración y se puede usar para aplicaciones industriales, pero entonces ya para aplicaciones alimenticias sí requerimos que sea una fuente limpia. Entonces, como en este efecto el gas natural es una fuente limpia, y bueno, hay algunas otras fuentes que también clasifican para lograr obtener un CO2 de alta pureza. Muchas Y gracias. ahí, y Néstor, Gracias a ti, solo Néstor. para añadir un punto más, eh, el CO2 puede venir de varias fuentes, varias, no solo combustión, no solo la parte de fertilizantes. Lo importante, como les comentaba yo al principio, también es revisar y certificar, o sea, que la empresa a la que tú le estés comprando tu gas no solo te diga cuál es su fuente, sino que te certifique que efectivamente es un gas alimenticio, sí que cumpla con los criterios para ser alimenticio, que dependiendo también de la fuente, hay varios puntos que te garantizan que no contiene elementos que sean nocivos para la salud. Entonces, importante también eso, garantizar que tu proveedor de gas te entregue un certificado que diga que efectivamente cumple para ser grado alimenticio. No importa tanto la fuente, pero sí esa etapa de purificación y esa garantía que te entregue tu proveedor de que es alimenticio. Muchas gracias, Linda. Gracias, Néstor, por la pregunta, Elina y Daniela, por las respuestas. Hay otra pregunta en el chat, interesante. ¿Qué puedo hacer en caso de darme cuenta de que me cayó nitrógeno o CO2 en alguna parte de mi cuerpo? Listo, entonces las quemaduras por frío no se tratan y no se trabajan de la misma forma que las quemaduras por calor. Entonces, cuando uno tiene una quemadura por calor, va a sonar un poco fuerte, pero lo que pasa es que mi piel y mi cuerpo lo que empiezan es casi que a hervir con esa alta temperatura. Lo que pasa con las bajas temperaturas es que se me congela la parte del cuerpo. ¿Qué se sugiere? Que garantices y pongas, como en varias quemaduras, se revisa primero si hubo perforación de la piel. Sí, es decir, si tengo exposición a tejido o a músculo, no hago nada. Lo que hago es forrarla en gasa y dirigirme a un centro médico. Sí, dirigirme a un centro médico. Si por el contrario, cuando visualizo la herida, todavía tengo la piel, lo que hago es en agua tibia, y es importante que sea agua tibia, no caliente, nunca caliente, porque lo que voy a hacer es empeorar el daño, porque la piel está a -100 grados y si pongo agua caliente voy a empeorar la herida. Entonces, agua apenas templada, apenas tibia, para empezar a descongelar, que ya empieza a evolucionar la herida, se va a ampollar, vuelvo y protejo con gasas estériles, importante que sean estériles, y dirigirme a servicio médico. ¿Listo? Entonces, siempre es normal que se ampolle, es normal, pero lo mismo,
siempre gasa y dirigirme a servicio médico porque usualmente, dependiendo del tamaño de la herida, va a ser necesario remover o no esa ampolla, aplicación de antibióticos para garantizar que no haya complejidad mayor después. Gracias. ¿Quién controla o regula el uso de CO2 nitrógeno en los bares y restaurantes? Ellos deben tener algún permiso o licencia de los municipios o bomberos para su uso. Bueno, si quieren yo, ay, sí, sí tengo el micrófono. Si quieren yo respondo esta pregunta. Digamos que el control, la regulación, por un ente que te diga, mira, tú puedes usar CO2 en estas condiciones, pues no aplica. Sin embargo, para tu aplicación, tú debes cerciorarte de que tu proveedor de gases haya hecho una inspección previa de los espacios y el uso que le vas a dar a estos gases. Entonces va a haber una etapa de chequeo de cuál va a ser como esa aplicación, qué elementos vas a usar, que la tecnología o que sí, los materiales que vayas a usar para el uso de estos gases sean los adecuados y que se puedan prevenir todos los riesgos asociados que ya nos comentaba Lina. Entonces, mediante esta primera inspección se garantiza esta parte y ya digamos que viene un tema de calificación del personal que va a hacer estas aplicaciones. Entonces, digamos, sí hay un entrenamiento, una capacitación especial para las personas y también se debe garantizar, digamos, que el establecimiento tenga planes de acción y tenga todas estas, sí, como formas de responder ante ciertos eventos que se puedan presentar. Entonces, de esta manera, validamos que sea una buena aplicación y que ya se pueda manipular como tal el gas. No sé si respondí la pregunta, Manuel. Sí, eso que muchas gracias. Sí, es más un trabajo entre el proveedor y la empresa que está adquiriendo el producto, el Sí, gas. perfecto. Y también pues las Correcto. condiciones de seguridad y salud en el trabajo que cada establecimiento tenga. Y lo pueda mostrar seguramente a bomberos cuando necesite, porque bomberos siempre va a exigir también en los establecimientos de comercio, bomberos, se debe exigir se debe tener un permiso de los bomberos de la jurisdicción. Listo, no veo más manitos levantadas, tampoco hay más preguntas en el chat. Así que muchas gracias a todos por su participación. Les haré llegar la grabación y la presentación a los correos electrónicos que ustedes registraron al momento de inscribirse. Daniela, Lina, de parte de Erlikit, muchas gracias. Erlikit, empresa afiliada a la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, muchas gracias. Y de parte mía y de la Cámara, muchas gracias a todos por su participación, por el interés en capacitarse en estos temas. Tendremos una serie de capacitaciones a lo largo del semestre, las colgaremos en la página web. Igual tomaré sus datos, sus correos para seguírselas remitiendo y nos puedan seguir acompañando en próximas oportunidades. A todos, muchas gracias.